Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Tatiana Vargas. Bienvenidos a Inmigración Segura aquí en Florida News. Este es un espacio donde hablamos claro, sin titubeos, para que usted pueda entender sus opciones migratorias sin enredos. No dejes que el miedo te detenga. Nosotros te abrimos el camino. Hablamos claro y legal. Te contamos las cosas como son, no como parecen. En Inmigración Segura conoce tus derechos, porque aunque no lo parezca, siempre hay una salida. Inmigración Segura. En esta administración estamos viendo algo evidente. La ley migratoria se está aplicando con mucha fuerza. No son leyes nuevas, son leyes que ya existían, pero ahora se están ejecutando con más firmeza que antes. Hoy nos acompaña nuevamente el abogado de inmigración Carlos Sandoval, una figura muy reconocida en el sur de la Florida por su trabajo directo en corte y por su trayectoria asesorando a miles de familias en estos procesos. Abogado Sandoval, gracias por volver a estar aquí con nosotros. Hola y gracias por la invitación. Abogado, hoy vamos a hablar de algo que le preocupa a muchísima gente, las consecuencias migratorias de una condena penal, porque a veces la gente piensa que si ya pagó la sentencia en el tribunal, la verdad, ahí se acabó todo. Y no es así. Aquí en inmigración, un delito penal puede cerrarte las puertas y retrasar tus trámites o incluso ponerte en la mira de una deportación. Para empezar, acompáñenos a todos a ver este primer resumen. Aquí entenderemos en términos sencillos cómo distintos delitos afectan directamente un caso migratorio. Si tienes una felonía, tu proceso migratorio puede quedar en la cuerda floja hoy mismo. Y ojo, hay delitos que, en la práctica, te dejan casi sin aire. Regla número 1, y esto es clave. Inmigración mira dos puertas. Inadmisible, no puedes arreglar, o deportable, te pueden sacar aunque ya tengas estatus. Una sola condena puede activar cualquiera. La más peligrosa, por lejos, drogas, posesión, venta, tráfico, relacionado con sustancias controladas, suele ser un golpe directo. Y sí, existe una excepción mínima, pero es estrecha, y no te salva en la mayoría de casos. Segundo término que tienes que memorizar: aggravated felony. No es una felonía cualquiera, es una etiqueta migratoria que te puede quitar defensas, acelerar deportación y complicar casi todo. Tercero, violencia doméstica y conflictos familiares. Un caso mal llevado, una declaración, un plea rápido, y terminas con el peor escenario: récord criminal y problema migratorio al mismo tiempo. Y el DUI no siempre es deportación automática, pero puede explotar si hay lesiones, reincidencia, drogas o si te mata el buen carácter moral para beneficios. No firmes nada sin abogado criminal migratorio. Pide récords certificados, revisa consecuencias migratorias y solo ahí decides. En este primer bloque vamos a hablar del delito que más se repite en la vida diaria, el DUI. Abogado, un DUI no es algo pequeño para inmigración. Explíquenos usted como experto qué es un DUI para aquellos que no saben. Bueno, un DUI en términos legales es manejar bajo la influencia ya sea de las drogas o del alcohol o de cualquier cosa. Y para inmigración es muy serio, puede dar complicaciones en diferentes aspectos del caso. Por ejemplo, en un caso de ciudadanía, si una persona necesita mostrar que tiene buen carácter moral por los últimos 5 años o por los últimos 3 años, el DUI puede afectar el buen carácter moral de una persona. Básicamente, inmigración puede decir: por ese DUI usted no es una persona de buen carácter moral. Existe otro tipo de casos, como la cancelación de la deportación, en la cual también necesitamos probar buen carácter moral, y últimamente hay cortes que han dicho que un DUI puede afectar el buen carácter moral de una persona. Existen argumentos que nosotros podemos hacer, ya que el DUI técnicamente es un misdemeanor y tiene una condena máxima de 1 año. Y hay situaciones en las cuales hemos podido aplicar un término legal que se llama el Petty Offense Exception, o la excepción de una ofensa menor, en la cual hemos podido argumentar que en algunos casos el DUI no debiera afectar el buen carácter moral. Abogado, tenemos unas preguntas que nuestra audiencia se ha hecho en los comentarios de los programas anteriores y queremos que usted nos ayude a darle respuesta. ¿Un solo DUI puede afectar un proceso migratorio, incluso si la persona tiene muchos años viviendo en el país? Sí, técnicamente un DUI pudiera afectar un proceso migratorio, como decía, ya sea una ciudadanía o ya sea un proceso en corte. Depende mucho del juez que esté viendo el caso o del adjudicador, del oficial de inmigración. En realidad no tiene tanto que ver cuánto la persona haya vivido en los Estados Unidos, sino la severidad del caso.
hay diferentes niveles de DUI. Está el nivel de DUI simple, que normalmente es posible hacer un argumento que no afecta el buen carácter moral, y está el DUI agravado. ¿Cuál es el DUI agravado? Un DUI que se haga en una zona escolar, o un DUI que se haga por una persona que no tiene licencia, o un DUI en el cual hay heridos o daño de propiedad. Entonces, este tipo de casos, no importa si la persona ya pagó la penalidad que tenía que pagar, o si la persona ya hizo el tipo de remuneración que la persona tenía que hacer, no tiene nada que ver con que la persona ya haya hecho lo que le tocaba hacer, sino la consecuencia del problema criminal es lo que en realidad afecta. Es decir, si alguien ya pagó la multa y completó las clases por el DUI, ¿Inmigración igual puede usar esto en su contra? Sí, es que el que la persona ya haya pagado la multa o ya haya hecho lo que le mandaron a hacer, las obras comunitarias, lo que sea, en realidad no afectan las consecuencias que ese problema va a tener para inmigración. El problema de inmigración es completamente separado y tiene que ver más que todo con lo que la persona fue convicta. Si la persona fue convicta de un crimen específico, eso es lo que nosotros vamos a determinar para ver si le va a dar una consecuencia con inmigración. ¿Un DUI puede impedir que una persona se haga ciudadana o obtenga la residencia? Hay situaciones en las cuales lo puede afectar, sí. Va a depender de diferentes cosas. Por ejemplo, para la ciudadanía va a depender de cuándo pasó. Normalmente para una ciudadanía se tiene que mostrar buen carácter moral en los últimos 5 años o en los últimos 3 años si es una persona que está casada con un ciudadano. Y sí lo puede afectar. Y para obtener la residencia también, especialmente porque la mayoría de los beneficios de inmigración requieren un elemento discrecional. Un elemento discrecional, básicamente necesitamos mostrar que los factores positivos son mayores que los factores negativos. Nosotros tenemos que mostrar todas las cosas buenas que esta persona ha hecho son más que las Pesan cosas... más. Exactamente. Y un DUI pesa mucho. Si una persona tiene un DUI, es muy importante empezar a acumular factores positivos, que vaya a la iglesia, que ayude con los homeless, que haga obras comunitarias, que tenga un negocio. Hay muchos factores positivos que son los que utilizamos para tratar de nivelar esa parte discrecional. Negativa. Uh-huh. Abogado, ¿algún consejo para una persona que ha recibido un DUI y está en ese proceso para dar paso a nuestro segundo tema? Bueno, si una persona tiene un DUI y posiblemente en ese momento tiene un abogado criminal, sería muy importante que trabajen con un abogado de inmigración, porque hay situaciones en las cuales podemos rebajar ese DUI a una cosa que se llama reckless driving. Reckless driving es como la persona que maneja sin mucho cuidado. Entonces, hay situaciones en las cuales con el abogado criminal podemos trabajar con el gobierno para que igual la persona todavía pague lo que tenga que pagar, haga las obras comunitarias que tiene que hacer, pero por lo menos que no le quede ese DUI en su récord. No quede eso en el récord. Perfecto. Vamos a nuestro segundo tema y este es uno de los más delicados, las drogas. Abogado, aquí inmigración es mucho más dura que en lo penal. Ayúdenos usted, abogado, a desenredar este tema. Bueno, uno de los puntos más difíciles cuando tiene que ver con inmigración es cualquier cosa que esté relacionada con drogas. Si una persona ha tenido una convicción por drogas o aún si el gobierno tiene esa idea o piensa que una persona está envuelta en drogas, aún si no ha habido una convicción, esto le puede dar un problema al momento de obtener un beneficio migratorio. ¿Y qué es lo más importante? Normalmente las drogas no tienen perdón, excepto para posesión de menos de 30 gramos. Cualquier otro tipo de droga, si una persona lo ha pagado por distribución de lo que sea, este tipo de casos ya son casos en los cuales tenemos un problema muy grande. ¿Por qué? Porque primero no va a tener un perdón. Hay situaciones en las cuales hasta puede ser considerado una felonía agravada. ¿Y qué es una felonía agravada? Básicamente es un delito más grave para los cuales los remedios son mucho menores. Hay situaciones en las cuales
podemos tratar de aplicar para algo que se llama cancelación de la deportación. Hay situaciones en las cuales si es menos de 30 gramos podemos aplicar por un perdón. Pero si es una persona que tiene un problema y ha estado envuelto con drogas, importantísimo contactar a un abogado inmediatamente. Es decir, abogado, que si una persona es convicta en la Florida con más de 30 gramos, ¿eso tiene repercusiones? Es una muy buena pregunta, específicamente porque en la Florida podemos hacer el argumento que una convicción por posesión de no es considerada una sustancia controlada. Y eso es porque hay una decisión de la Corte de Apelaciones del 11º Circuito que cubre la Florida, que básicamente indica que como hay partes de la planta que están convictas en la Florida, pero no por el estatuto federal, técnicamente una convicción en la Florida no debiera hacer que una persona sea deportable o inadmisible. Ok, entonces entendamos esto. Es decir, no es un caso de peso agravado. Bueno, en la Florida, porque acuérdense, cuando estamos hablando de drogas, nos estamos refiriendo específicamente a una sustancia controlada por la ley federal. Ya. Básicamente, está la ley estatal que nos dice cuál es la definición de marihuana. Y está la ley federal que nos dice qué es la definición de marihuana. La ley federal y la ley estatal no son iguales. Ya. Hay cosas que son penalizadas por la ley estatal que no son penalizadas por la ley federal. Y básicamente lo que un juez de la 11º Circuito de la Corte Federal dijo que como una persona pudiera ser penalizada bajo la ley estatal por algo que no es penalizado bajo la ley federal, podemos hacer ese argumento que una convicción en Florida no haría que una persona sea inadmisible o deportable. Totalmente claro. Abogado, si alguien tuvo un caso de drogas años atrás, ¿esto puede llegar a arruinarle su trámite migratorio? Sí, básicamente los problemas criminales no tienen fecha de caducidad. Una persona puede haber tenido un problema en los años 80, en los años 90, el año que sea. No es algo que diga, bueno, después de tanta cantidad de tiempo automáticamente se expira. Hay situaciones en las cuales, dependiendo cuándo pasó el crimen, ahí podemos aplicar para algún tipo de perdón. Está la ley 212C, que es para convicciones que pasaron antes de 1996. También hay situaciones en las cuales una persona que fue convicta, dependiendo cuándo fue convicta, podemos aplicar para la cancelación de deportación para residentes. Sí, pero no hay una fecha mágica que digamos, cometí este crimen hoy, en 20 años automáticamente se desaparece. No, ese problema va a estar ahí. Lo que sí es importante es evaluarlo bien, como por ejemplo en el caso de muchas personas que tienen convicciones de marihuana y piensan que son deportables, pero haciendo el argumento correcto podemos hacer que esa persona no sea deportable. ¿Algún consejo para las personas que saben y tienen un problema o tienen un delito de esta tipificación acerca de qué hacer en este momento en su caso migratorio? O sea, ¿cuál es el paso que deben de tener en cuenta? Bueno, si está con el caso abierto en ese momento y está trabajando el caso con un abogado criminal, lo próximo que tiene que hacer usted o su abogado criminal es contactar a un abogado de inmigración. ¿Por qué? Porque la parte de negociar ese plea, el plea es como cuando uno, se los explico de esa forma. El gobierno tiene el burden of proof. El gobierno tiene que probar que esta persona es culpable. Pero toma mucho trabajo probar que una persona es culpable. Lo que muchas veces el gobierno hace es que negocia con el defendido un plea. Como hace decir, mire, usted tiene un caso de posesión de... Vamos a reducirlo a tal cosa y así básicamente llegamos a una negociación. Es muy importante cuando se está trabajando en esa negociación o ese plea agreement, entender que se haga el plea agreement por algo que no le vaya a dar consecuencias de inmigración. Por ejemplo, si yo estuviera en Florida y me arrestaron por un problema de drogas, y ya que sabemos que marihuana en Florida
no es algo que lo hace deportable, yo diría, bueno, está bien, vamos a negociar. Acepto los cargos, pero ¿por qué? Porque entonces ya estamos reduciendo la consecuencia que ese problema le va a causar desde el punto de vista de inmigración. He entendido, doctor, con el tema de drogas. Vamos a continuar con nuestro tercer tema. Y en capítulos anteriores hablamos acerca de VAWA y estuvimos en la posición de el afectado, la persona que fue víctima de VAWA. Ahora vamos a ver si la persona es quien comete el crimen. Vamos a hablar de violencia doméstica. Esto es uno de los delitos que más consecuencias traen en inmigración. Cuéntenos usted por qué no solo es penal y explíquenos. Bueno, no solamente es penal, sino que eso también le va a afectar a la persona de diferentes ángulos. Al que no es residente y se quiere hacer residente, le va a afectar desde el punto de vista de que pudiera ser considerado un crimen de turpitud moral. ¿Qué es un crimen de turpitud moral? Un crimen que tiene que ver con una persona que muestra que tiene cierta tendencia a hacer cosas que son, desde un punto de vista de sociedad, están bien mal vistas. Tiene que ver todo lo que es fraude, tiene que ver todo lo que son delitos de violencia. Por eso es que la violencia doméstica pudiera ser considerada, un crimen de turpitud moral, pudiera ser considerado una felonía agravada, porque es un delito de violencia si la persona pasó más de un año en la cárcel. Y para una persona que sea residente, esto puede hacer algo hasta que le quiten la residencia. Uno de los problemas, uno de los crímenes más serios es todo lo que tenga que ver con violencia doméstica, por las consecuencias que lleva. Es decir, que una sola acusación o condena por violencia doméstica puede retirarle totalmente la residencia a una persona. Sí. La violencia doméstica puede hacer que le quiten la residencia a una persona, y no solamente la violencia doméstica, hay situaciones hasta de stalking, de cuando una persona está persiguiendo a otra. Tú sabes, esas situaciones que hemos visto en las noticias del que está siempre siguiéndola, la está tomando fotos. Eso en inglés tiene un término legal que se llama stalking. También es un ground por el cual a alguien le pudieran quitar la residencia. Abogado, vamos a hablar acerca de una persona que viola una orden de protección o una orden de restricción. ¿Se considera igual de grave a nivel migratorio? Si la persona ya es residente, sí. Y a pesar de que una orden de restricción no es necesariamente un problema criminal, es más un problema civil, tiene consecuencias muy graves, especialmente para una persona que ya sea residente y puede perder la residencia por eso. Y esto es porque hay una sección de la sección 237 de la Ley de Inmigración que dice que una persona que sea residente y sea encontrada culpable de esta violación es deportable. Y digamos que en este mismo caso existió la acusación, pero esto fue un malentendido o por una u otra razón llegaron a un acuerdo ambas partes. La Corte Estatal puede tomar acción aún siendo desestimado esa penalidad, esa multa. Bueno, obviamente siempre está la presunción de inocencia. El hecho de que alguien acuse a otra persona de algo no significa necesariamente que va a contraer esas consecuencias, pero ya esa decisión final con la determinación de si la persona violó o no esa orden de restricción sí pudiera tener esas consecuencias de inmigración. Y si, por decir, una mujer, porque existen casos, o un hombre acusa de VAWA a la otra persona, pero después se entiende o se prueba de que eso fue una mentira, ¿eso llega a afectarle o ahí realmente la persona continúa su caso migratorio salvado? Si se descubre que no había méritos para la acusación, entonces hay un muy buen argumento para que eso no tenga implicaciones de inmigración.
¿Esta violencia es aplicada solamente cuando es directamente a una pareja o es aplicada en cualquier, digamos, en cualquier término de violencia que haga la persona? Me explico, a una persona de la calle, a un animal, a un niño, etcétera. El stalking no tiene que ser necesariamente una pareja romántica. La parte de violencia doméstica sí requiere por lo menos que haya algún tipo de conexión. Puede ser hasta un novio o un exnovio. No necesariamente tiene que ser un cónyuge. Entonces sí, para esa no es necesario que sea un cónyuge para el stalking, pero para la violencia doméstica sí. Y por ejemplo, en el caso de una persona que tuvo un incidente con una persona de la calle, por así decirlo, y existió violencia y vino un policía y atendió esta situación, ¿qué pasaría en ese caso? Bueno, si ha habido un problema de violencia doméstica, normalmente las instrucciones de la policía es, si hay una acusación, llevarse a la persona que está siendo acusada, especialmente si hay peligro de que esta situación de violencia continúe. Abogado, una recomendación para alguna persona que haya estado involucrado en un tema de violencia intrafamiliar y que esté en este momento en proceso migratorio. Bueno, si esta es la persona que está siendo acusada de esto, obviamente conseguir un abogado criminal. El abogado criminal debiera entablar una comunicación con un abogado de inmigración para estar seguro de que no hayan consecuencias de inmigración. Y para la persona que ya, digamos, ya tenga una convicción, y eso no aplica solamente en el caso de violencia doméstica, sino en el caso de los otros crímenes que hemos hablado, hay situaciones en las cuales pudiéramos tratar de tumbar esa convicción, o sea, esa sentencia criminal que le dieron, especialmente si cuando usted hizo esa negociación con la fiscalía, no le explicaron de las posibles consecuencias de inmigración. Digamos que su abogado le dijo, mira, vamos a arreglar con el gobierno y esto es lo que te están ofreciendo. Si cuando se hizo esa negociación no le explicaron las ramificaciones de inmigración, cuáles serían las posibles consecuencias, es posible tratar de tumbar esa convicción o esa sentencia criminal. Y llegamos al último bloque, el tema que más miedo produce, porque aquí estamos hablando de fraudes migratorios o mentiras en papeles. Cualquier falsedad, cualquier documento que no corresponde puede destruir un caso para siempre. Abogado Sandoval, ¿qué sucede con las personas las cuales han tenido posesión o han presentado algún documento que no es real, es decir, es falso? Bueno, eso pasa, hay muchas situaciones en las cuales una persona es convicta por posesión de documentos fraudulentos. Y es muy importante que haya una diferenciación entre si la persona tuvo el problema por posesión del documento o por uso del documento. Presentar el documento. Son dos cosas completamente diferentes y tienen consecuencias diferentes. Digamos que en ese momento un policía viene y encuentra que tú tienes en tu posesión una licencia que no es tuya. Eso es posesión de un documento. Es diferente si el policía viene y te dice, ¿usted cómo se llama? Y tú le das el nombre que tienes en una licencia que es falsa. Eso es uso de un documento fraudulento. Yo he tenido casos en los cuales he podido hacer esta diferenciación en el caso. Y las consecuencias son del día a la noche. Si solamente es posesión, normalmente no va a ser considerado un crimen de turpitud moral. Si lo trataste de usar, ya está ese elemento de fraude en el cual tú le trataste de mentir al oficial, ahí ya sí va a ser considerado un crimen de turpitud moral, ese intento de usarlo. Y otra cosa que es muy importante, el uso de un documento de un ciudadano de los Estados Unidos. Esa es la cosa que no le recomiendo a nadie que nunca use o que nunca haga, por la sencilla razón de que no hay un perdón para esto. Si una persona está entrar a los Estados Unidos con un pasaporte de una persona americana o trata de
utilizar el pasaporte americano para sacar una licencia. Este tipo de situaciones no tienen perdón y le dan un problema casi de por vida a esa persona. Es decir, una mentira de inmigración puede causar la prohibición permanente para arreglar tu estatus, o sea, definitivamente bloquea. En algunas situaciones sí, como en esa de hacerse pasar por ciudadano de los Estados Unidos. Y si una persona estando en su proceso de migración miente o anexa un documento para un proceso de asilo, y una persona dentro de la documentación que tiene que anexarle, anexa un documento que no es real, ¿esto automáticamente anula el proceso? No solamente va a hacer que le nieguen este asilo, pero ya esto se va a convertir en un asilo frívolo. Hay una diferenciación entre un asilo débil y un asilo frívolo. Un asilo débil es simplemente que no tienes un muy buen caso o a lo mejor no pudiste probar que te va a pasar algo si te devuelven a tu país. Un asilo frívolo es el que inventaste, ya sea la historia, documentación, para presentar el asilo, y este tipo de asilo frívolo le va a dar a la persona una penalidad de por vida en la cual no va a poder tener ningún beneficio de inmigración en los Estados Unidos. O sea, no va a poder usar ningún otro recurso para poder hacerse legal en los Estados Unidos. Esa persona mañana se casa con un ciudadano americano o tiene un hijo o hija que ya tenga más de 21 años, no va a poder obtener un beneficio por ese asilo frívolo. Abogado Carlos, si alguien usó documentos falsos para trabajar hace años, ¿ese pasado todavía lo puede perseguir en su proceso? Sí es posible, especialmente dependiendo del tipo de documentos que usó, si se hizo pasar por ciudadano, si utilizó documentos del gobierno, digamos, sacó una licencia con un certificado de nacimiento falso o ese tipo de situaciones, eso sí le puede dar consecuencias muy graves. ¿Y si fue un permiso de trabajo el que usó? Si fue un permiso de trabajo, igualmente le puede dar problemas. En muchas ocasiones cuando estamos en la vida cotidiana hablamos de mentiras pequeñas y mentiras grandes, mentiras blancas, mentiras negras. Cuéntenos usted qué tipificación, o si uno dice, no, es que no le dije y la mentira no fue tan grande, o no importa. Bueno, en términos legales existe el término material, una mentira material. O sea, no todas las mentiras están hechas iguales. Digamos que alguien en su aplicación de ciudadanía dice que pesa 150 libras y en realidad pesa 160. Eso es lo que nosotros consideraríamos una mentira que no es material. Al final del día, no importa si pesa 160 o si pesa 150. Y ese es un argumento que yo he podido hacer en casos en que el gobierno está acusando a mi cliente de mentir. Primero que todo hubiera hecho una diferencia, correcto. Entonces, ese es el primero. Entonces, sí hay una diferenciación, pero no está esa idea de, bueno, es que apenas es una mentira piadosa, porque existe otra cosa. Si tú le hubieras dicho al gobierno la verdad, ellos hubieran podido indagar más. Entonces ahí sí es material. Eso pasa mucho cuando una persona aplica para la visa de turista, por ejemplo. Ya. Una persona aplica para la visa de turista y dice que es casada. El hecho de que una persona sea casada es material en el sentido de que la persona tiene la intención de volver al país porque tiene su familia allá. Entonces hay situaciones, pero digamos que ya la persona no está casada, sino que se divorció y no le dijo eso al oficial. Ya. Entonces ahí ya decimos, bueno, pues es que es una mentira piadosa, una mentira gris. No, la parte buena es, si no es material, lo podemos utilizar en contra. Pero si eso le está impidiendo al oficial poder seguir cuestionando la intención que de verdad tienes, o en ese caso, vas a volver al país o no, ahí entonces ellos sí pudieran decir de que sí existe esa materialidad, porque por no decirme la verdad no te hice todas las preguntas que te tenía que haber hecho. Abogado, este caso puede ser de cualquiera de nuestra audiencia, y es que si una persona intentó ingresar por la frontera, pero en este caso el oficial lo tomó, hizo sus huellas y le dijo váyase, no hubo ningún proceso legal o una estadía en una penitenciaría,
esta persona posteriormente, cuando va a hacer su solicitud de visa o va a requerir algún proceso migratorio, ¿debe de decirlo o eso queda totalmente limpio? Bueno, la actitud que la persona tiene que tomar es debe decirlo, porque la persona no sabe lo que el oficial sabe. Es más, hay personas que me preguntan, pero ¿cómo van a saber ellos? El problema no es cómo van a saber ellos, sino las consecuencias que vas a tener tú si no lo dices y ellos lo saben. Es decir, que en este caso, de todas maneras, sigue siendo tomada como una mentira y pueda dar pie a que no exista un proceso migratorio. No inicien ni siquiera la opción de un proceso migratorio. Es correcto. Y hay situaciones en las que la mentira es aún más dañina de lo que hubiera pasado si la persona hubiera dicho la verdad. Abogado, y para finalizar, entonces podemos decir que cualquier mentira que se diga, pequeña, grande, blanca, negra, puede destruir cualquier caso migratorio, ¿verdad? Mientras sea material, sí. Y ya si es material o no, ya es análisis legal, que obviamente el gobierno va a decir que sí es material, su abogado va a decir que no, y ahí es donde está la importancia de tener la asesoría indicada. Teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado y lo que ya sabemos, abogado, entonces usted la recomendación y la que nosotros hacemos es siempre decir la verdad. Sí, así es. Y es que muchas veces mentir va a tener consecuencias aún peores de las cuales tendría a decir la verdad. Entonces, muchas veces o siempre es la idea ser lo más directo que se pueda con el oficial, y no solamente con el oficial, pero también con su abogado. ¿Por qué? Porque si el abogado sabe todo lo que pasó en su caso, le va a poder ayudar de una mejor manera. Abogado, muchísimas gracias. Hoy hablamos claro, muy claro. Un delito penal, así sea pequeño en la Corte Estatal, puede ser un huracán migratorio en tu vida. Un DUI, un caso de drogas, un incidente de violencia doméstica, una mentira en papeles. Cualquiera de estas 4 felonías puede cambiar tu historia en este país para siempre. Y lo repito, pagar una sentencia no cierra tu caso. Inmigración tiene su propio código, sus propias reglas y su propia manera de decidir tu futuro. Abogado, muchísimas gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio. Muchísimas gracias por toda la información que en verdad yo sé que todos valoran. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación nuevamente. Si este contenido te abrió los ojos, suscríbete ahora mismo, compártelo con alguien que lo necesita y déjanos un comentario con tu pregunta. Tu pregunta puede ser el tema del próximo capítulo. Gracias a ustedes por conectarse. Esto es Inmigración Segura. Yo soy Tatiana Vargas. Aquí hablamos claro en Florida News.